Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. Hablamos hoy con el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenido en una nueva ocasión. Muchas gracias. Muy bienvenido. Básicamente por actualidad, David, aunque hablaremos de muchísimos asuntos, pero por actualidad y porque ayer conocíamos ya que se publicaba oficialmente ese anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, así se llama. ¿Cómo va a, digamos, a tratar de ayudar, de paliar un poco toda esta situación que estamos viviendo y que hemos comentado y que tiene que ver con la crisis habitacional y más con la vivienda en general y en particular, o más en particular, con la vivienda vacacional en Canarias? ¿Cuáles son algunas de las claves de este decreto, de este anteproyecto, perdón? A ver, la crisis de vivienda que estamos viviendo en Canarias abarca muchos campos, muchos sectores, ¿no? Abarca desde que los precios de los alquileres o de una hipoteca están disparados y es casi inasumible, como que también no hay vivienda disponible para que los ciudadanos puedan acceder a ella, como que el mercado de la vivienda vacacional ha tensionado todo, ¿no? ¿Qué pretendemos con este anteproyecto por ahora de ley? Bueno, pretendemos regular un mercado que posiblemente se estaba yendo de las manos en Canarias. Hay 54.000 viviendas vacacionales, ¿no? Es muy grande. Veíamos también como, por ejemplo, en Yaiza es el municipio de Canarias que más viviendas vacacionales tiene, con más de un 22% de la oferta alojativa que tiene. Pretendemos regularlo y para ello se está haciendo este anteproyecto que ahora está en manos de que se pueda todo el mundo hacer las alegaciones pertinentes y se prevé la aprobación del mismo en septiembre. Lo primero que queremos hacer es limitar, no todas las casas pueden tener un alquiler vacacional, para eso se va a regular, los ayuntamientos van a regularlo en sus planes de ordenación urbanística, van a regular qué casas pueden y qué casas no. El 90% de las viviendas tienen que ser de uso residencial, eso es lo primero. No hay vivienda para las personas, no podemos tener un libre albedrío para que todas las viviendas pueden ser de alquiler vacacional. Por tanto, el 90% de ellas tienen que ser para uso residencial y el otro 10%, si se cumple una serie de condiciones, podrán destinarse a la vivienda vacacional. Creo que eso es lo primero que tenemos que regular, porque si no, en unos pocos años el mercado de vivienda va a ser mucho más limitado. Pero estamos en ese periodo de alegaciones por ahora. La consejera de Turismo, responsable de Turismo, Jessica de León, ha dicho también y ha apuntado que, imagino, David, que es importante esta otra parte de dar seguridad, de ofrecer seguridad jurídica al propietario, ¿no? Porque precisamente por el miedo, en muchas ocasiones lo que pueda ocurrir, han optado por ese alquiler vacacional y no por ese alquiler residencial, que es lo que tanta falta hace ahora mismo en Canarias, ¿no? Sí, y tiene toda la razón en este caso la consejera, por eso le decía que entender el problema de la emergencia habitacional requiere de muchos sectores. La regulación de la vivienda vacacional no puede ir sola si no hay un decreto de medidas urgentes para la construcción de casas, igual que no puede ir solo el anteproyecto de ley de vivienda vacacional si no hay una seguridad jurídica para esos propietarios que efectivamente tienen miedo de poner sus viviendas en un alquiler residencial, porque estamos viviendo unos momentos en donde la ocupación de las viviendas está siendo muy alto, pero claro, la ocupación de la vivienda está siendo muy alto porque no existe vivienda pública para que las personas puedan vivir o porque los precios del alquiler o de construir una casa están disparados. Miren, nosotros después de 8 meses que llevamos en el gobierno de Canarias hemos heredado un problema de la vivienda que se ha acrecentado, como así dicen los datos, de una forma espectacular, y en solo 8 meses hemos hecho muchas cosas. Lo primero que hemos hecho es aprobar un decreto para la vivienda pública en la isla de La Palma, que como sabemos tenemos unas condiciones especiales por la erupción del volcán. Lo segundo que hemos hecho es el decreto de medidas urgentes para construir vivienda pública. ¿Por qué? Porque hay 25.000 demandantes de vivienda en Canarias. Hay 25.000 personas, 25.000 familias que no saben dónde vivir porque no tienen un techo. Esa es una de las partes y eso tensiona que los precios sean más altos. ¿Y cómo podemos solventar un grave problema como el que tenemos en la vivienda en Canarias? Pues construyendo más vivienda pública, que en los últimos 4 años no se hizo ni una sola vivienda pública, entonces tenemos que construir vivienda pública, tenemos que regular el mercado de vivienda vacacional, tenemos que en algunas zonas quizás declarar las zonas tensionadas, no lo sabemos, lo tendremos que hacer, lo tendremos que estudiar, los ayuntamientos tendrán que ver si les interesa o no. ¿Por qué? Porque hay partes del Estado español donde no ha funcionado. En Barcelona se declaró zona tensionada y no funcionó, porque los grandes tenedores dicen, oye, si usted me obliga a mí a limitar el precio de mi casa, no la alquilo, la saco del mercado. ¿Qué hace eso? Que haya menos viviendas disponibles. O sea,
entender este puzzle requiere de muchos sectores y es lo que nosotros estamos haciendo en solo 8 meses. Sí, por ejemplo, en el Cabildo Insular de Lanzarote, bueno, el último pleno celebrado esta misma semana, el Partido Socialista llevaba una moción de precisamente declarar Lanzarote como muchos de los municipios, no recuerdo exactamente, pero el caso es que tenía que ver con declarar como zona tensionada muchos de los municipios de la isla y, bueno, rechazaban esta moción precisamente por lo que estabas comentando. El responsable de vivienda, Miguel Ángel Jiménez, decía que de momento van a probar con otras alternativas y ponía el ejemplo de Barcelona en este caso. David, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Quiero decir, evidentemente es cierto que la situación se ha agravado en estos últimos años, pero, en fin, ¿cómo es que hemos llegado hasta estos límites, ¿no?, de vernos en esta grave crisis habitacional en el conjunto de Canarias? Por hacer autocrítica también, no lo sé, porque han gobernado durante... Ponemos los últimos 4 años, pero imagino que también lleva desde mucho antes, puliéndose, llevando a esta situación, ¿no?, de crisis habitacional en Canarias. Esto es una reflexión que tenemos que hacer las instituciones, no los partidos políticos, las instituciones en su conjunto, que las formamos los partidos políticos, porque es un problema de muchos años, no es un problema que tenga un sello, pero sí es cierto, porque los datos son objetivos, que en los últimos 4 años esto se ha disparatado. ¿Por qué se ha disparatado? Principalmente por la inflación. La Unión Europea tomó una serie de decisiones, el Partido Socialista a nivel del Estado también, decisiones en base a impuestos. 69 veces ha subido Pedro Sánchez, el Partido Socialista en el Estado, los impuestos. ¿Eso que ha hecho? Que la vida sea más cara, que ir al supermercado sea más caro, que pagar alquiler sea más caro, que poner combustible sea más caro. Y eso también en Canarias va aparejado, conlleva que tampoco se ha construido ni una sola casa. Todos esos condicionantes de los últimos años, decisiones a mi parecer, erráticas, que no estaban del lado del ciudadano, sino del lado no sé de quién, ha hecho que se haya incrementado un problema que ya teníamos. Es evidente, le digo, que es un problema de las instituciones, pero en los últimos 4 años se ha incrementado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Intentando poner soluciones jurídicas al decreto de medidas urgentes. Repito, hay 25.000 demandantes de vivienda. Solo podemos hacer es construir vivienda pública para que las personas con menos recursos puedan acceder a esa vivienda pública. El anteproyecto de la vivienda vacacional, no todas las viviendas pueden ser vacacionales, en los barrios no podemos tener viviendas vacacionales, en las azoteas no pueden haber casetas de campaña con viviendas vacacionales, son infracasas. Entonces, estamos regulando una situación compleja a la que se ha llegado, porque también ha habido un crecimiento poblacional en algunas islas, porque ha habido un crecimiento poblacional en el Estado español. Nosotros en Canarias no tenemos un crecimiento poblacional desorbitado, es más, somos la 6ª comunidad autónoma en el nivel de crecimiento poblacional. En Baleares hay muchos más, en Madrid hay muchos más, en Navarra hay muchos más, en Castilla-La Mancha hay muchos, o sea, somos la 6ª. Es un problema globalizado del mundo, que los flujos migratorios, no solo irregulares, sino regulares, de europeos, de latinos, de africanos, pues van haciendo que los lugares se tensionen, y eso acarreado con las malas decisiones o no las decisiones de los últimos años, pues tenemos el problema que tenemos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tomar medidas, buscar soluciones jurídicas, que es lo que estamos haciendo después de 8 meses. En este caso, por venirnos a Lanzarote con todo y seguir con todo esto que estamos comentando, ¿no estás de acuerdo, David, con lo que se ha hablado en este caso por parte del Partido Socialista de declarar la isla como zona saturada turísticamente, dado el límite al que hemos llegado? Es que el decreto de ley de medidas urgentes se adelanta, es un decreto que es pionero en el Estado español, o sea, declarar las zonas tensionadas ha quedado demostrado que no funciona. Es que en Barcelona no funciona, le digo, los grandes tenedores retiren las casas porque, claro, usted imagínese que usted es propietaria de un piso de alquiler y usted quiere ponerlo a 1.000 euros, quiero ponerlo a alquiler a 1.000 euros y hay una intervención por parte de las instituciones que te dice, no, 300 euros. A usted a lo mejor no le interesa, dice, yo para alquilarlo a 300 euros lo dejo tranquilo y ya iré yo los fines de semana allí o hacer lo que usted quiera porque es suyo. Entonces, eso no ha funcionado. Para eso creamos el decreto ley de medidas urgentes, para que de esa manera podamos regular la tensión que hay en el sector inmobiliario y las personas puedan acceder a una vivienda. Por lo tanto, no estoy de acuerdo, pero es que si estuviese de acuerdo, los tres municipios que en Lanzarote sí superan esa barrera de la tensión en el mercado de la vivienda son 3 gobernados por el Partido Socialista: Tías, San Bartolomé y Aría. Son los 3 municipios que están por encima de esa tensión. Entonces,
Los municipios del Partido Socialista lo pueden solicitar ellos a viva voz, no hace falta que la isla diga que está tensionada, que haya una declaración en el Cabildo. Hay municipios que ya lo están diciendo. Adeje, en Tenerife, ya lo ha declarado, que es el presidente de honor, por cierto, del Partido Socialista a nivel de Canarias. Pueden hacerlo. ¿Por qué no lo hace San Bartolomé? ¿Por qué no lo hace Tías? ¿Por qué no lo hace Arias si están gobernados por el Partido Socialista? ¿Cómo encajamos esto justamente que está comentando con la noticia de ahora mismo, que el Cabildo acaba de autorizar la construcción el Cabildo de Lanzarote, acaba de autorizar la construcción de casi 700 camas en un nuevo hotel 5 estrellas en Playa Blanca? El Cabildo de Lanzarote en estos momentos, sí. Eso venía precisamente de las autorizaciones de un procedimiento de 4 años anteriores. Es la incoherencia del Partido Socialista. ¿Quién hizo el último hotel en Playa Blanca? ¿Quién lo autorizó a la licitación de la firma? ¿El Partido Socialista? Sí, pero en cualquier caso tú puedes poner medidas ahora que estás gobernando, ¿no? No puedes parar procedimientos. ¿Por qué vas a parar procedimientos que vienen de antemano? ¿En base a qué? ¿A la petición, a la querencia de un político en particular? No puede, son procedimientos arreglados. Bueno, pero de un político en particular no, pero de una situación que se está viviendo. Jesús Machín, de hecho, hablaba de incluso la posibilidad, dada la situación, insisto, el límite al que hemos llegado, incluso la posibilidad de negociar desde el Cabildo Insular con los propios... Por supuesto, es lo que tienen que hacer las instituciones, es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no queremos ni una cama más ni una cama menos. Ni una más ni una menos, pero eso lo regulan los planes de ordenación, en este caso el plan insular. Si tú, como propietario de un suelo, como propietario, como una empresa que quieres construir un hotel, llevas años dando los pasos necesarios, tú no puedes en última instancia bloquear eso, sería prevaricar. O sea, las cuestiones que ya vienen no se pueden parar. ¿En base a qué? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué principios jurídicos tú decides ahora, no me apetece y paro esto? No existe ningún ordenamiento jurídico que te lo permita. ¿Crees que se está extendiendo y está calando, digamos, esa idea que estamos viendo en algunos lugares? Yo no sé si realmente estamos llegando a ese punto, no lo sé. Te pregunto por lo que percibes, esa idea de turismofobia, David, ¿o realmente se puede ver como que, pues oye, Canarias tiene unos límites, cada isla tiene unos límites y se están tomando pues simplemente medidas al respecto? No es en ningún caso que no queramos turismo. ¿Está calando realmente esa idea o es una palabra que simplemente de momento pues parece que se ha puesto de moda? Yo estoy preocupado por la turismofobia, estoy preocupado porque veo que hay sectores de la sociedad, seguramente con intereses políticos de fondo, que están ahora agitando el avispero. Lo que no sé dónde estaban en los últimos 4 años, porque obviamente una masificación turística no se crea en 8 meses que llevamos nosotros en el gobierno, ¿no? Es evidente, es evidente. Entonces, la primera pregunta es ¿dónde estaban los últimos 4 años? No hubo ningún tipo de manifestación en cuanto a la turismofobia. En base al concepto de turismofobia, a mí me da miedo que se esté increpando a los turistas que vienen, como ha habido situaciones en Tenerife, ¿no? Creo que tenemos que tener cuidado, pero eso es un debate. El otro debate es si hay islas con un crecimiento poblacional. Las hay. Y hay islas con un descrecimiento poblacional, o sea, están sufriendo despoblación, sobre todo las islas verdes, las zonas rurales, los municipios de menos de 10.000 habitantes. Como también hay islas que tienen una crisis hídrica, por ejemplo, la nuestra, pero también hay otras islas que tienen una crisis energética, por ejemplo, La Gomera. Todas estas cuestiones nos preocupan, y como nos preocupan, otra de las medidas que hemos puesto en marcha es, por primera vez en la historia, activar el artículo 74 del Estatuto de Autonomía convocando la conferencia de presidentes. Nunca se había convocado la conferencia de presidentes, es otra de las medidas, será el 30 de abril. Estarán todos los presidentes de los cabildos, junto al presidente del Gobierno de Canarias, para hablar precisamente de la carga poblacional, de la despoblación de las zonas rurales, de la crisis hídrica, de la crisis turística, de la gestión de los espacios, todos estos temas que ahora hay una manifestación, ya lo anunció el presidente hace un mes. Es más, fue una pregunta mía en el Parlamento de Canarias a él, que me preocupaba este tema, y él contestó diciendo que iba a convocar por primera vez la conferencia de presidentes. Hemos escuchado al propio presidente Fernando Clavijo anunciándolo. David, ahora vamos con algunos asuntos que has mencionado, el tema del combustible y la crisis hídrica, que son 2 temas muy importantes, están aquí fundamentalmente en Lanzarote, pero déjame volver un momento al tema de la turismofobia y demás, porque no sé si he leído un poco en lo que has comentado entre líneas. ¿Crees que esto lo está alentando algún partido político, que parte de partidos políticos que están alentando todo esto de turismofobia y demás? No creo haber entendido eso. A mí me da la sensación de que detrás de las manifestaciones siempre hay intereses políticos. Si no fuese así, repito y pregunto, ¿dónde estaban los últimos 4 años? ¿Por qué cuando gobernaba el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos no había este tipo de revueltas en cuanto al cuidado del paisaje, la turismofobia? Es ahora que están en la oposición, cuando parece que hay revueltas auspiciadas en las redes sociales por perfiles nuevos y por asociaciones vinculadas
a la izquierda, a los movimientos de... ¿Dónde estaban? O sea, en la vida hay que tener coherencia. A mí me gusta la coherencia. Yo, más que la política, me gusta la coherencia y me gusta que las cosas que hablemos tengan un rigor científico, que tengan un rigor matemático, que tengan un rigor económico para poder opinar. En 8 meses no ha crecido Canarias en cuanto hay más hoteles, o en cuanto que hay más coches, en cuanto a... No ha crecido, es lo mismo que en mayo del 2023, pero vivimos 4 años en donde no había ningún tipo de protesta. Entonces, me choca, es una reflexión personal, me choca, digo, pues no lo sé. Pero le repito, por supuesto que estoy preocupado, claro que estoy preocupado por el posible crecimiento poblacional. A día de hoy no lo hay, ha crecido, pero no es saturación. Los estudios dicen que en el 2050 a lo mejor tendremos, pues en Lanzarote, 250.000 habitantes, que es lo que dicen los estudios, pero precisamente por eso le preguntaba al presidente y le hacía la reflexión, digo, presidente, estoy preocupado por lo que puede pasar dentro de 20, 25 años. Y él me dijo que sí, que él también estaba preocupado y por eso iba a convocar la conferencia de presidente, porque las realidades de cada una de las islas son diferentes. En La Palma, la población está disminuyendo, de 83.000 habitantes ya vamos por 79.000 habitantes en los últimos 10 años. Se nos han ido 4.000 habitantes, 4.000 ciudadanos. En El Hierro, de 11.000 habitantes vamos por 9. Han desaparecido, han ido a otras islas, 2.000 habitantes. En La Gomera, de 20.000 habitantes, vamos por 17. Ha decrecido en 3.000 habitantes. Todos esos habitantes están creciendo en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria y en Tenerife. Por tanto, ¿cómo vamos a declarar que Canarias tiene una carga poblacional o una saturación, cuando que es evidente que en Canarias hay distintas islas, hay distintas velocidades? Por tanto, se convocan a los presidentes de los cabildos y vamos a analizar en concreto cada isla. Desde luego, son 8 islas, 8 realidades completamente diferentes. Otro asunto, por cuestión de tiempo, porque lo cierto es que estaríamos muchísimo tiempo un poco profundizando sobre este asunto, pero hay otros tantos sobre los que hablar. Los has mencionado, David, uno de ellos es la crisis hídrica. Si nos venimos a Lanzarote, la situación realmente crítica. El gobierno, porque recordemos que en los presupuestos se criticó al principio por parte de muchos cargos públicos de la isla de Lanzarote, también de Coalición Canaria, diciendo pues que quizás no estaba la partida no era suficiente para ayudar a la isla de Lanzarote. ¿Tienen el foco puesto aquí en Lanzarote con el tema de la crisis hídrica, David? Por supuesto, vamos a ver. Nosotros cuando firmamos la Agenda Canaria en Madrid, nosotros repetíamos lo que acabamos de hablar. Cada isla tiene un problema distinto. Y nosotros, por ejemplo, yo recuerdo en el Congreso de Diputados, dando la rueda de prensa, que yo me dirigía, en este caso, a los ciudadanos de Lanzarote, y decía, oye, esto lo hemos firmado porque se va a negociar un convenio de obras hidráulicas para Lanzarote. La última vez que Canarias tuvo un convenio de obras hidráulicas fue hasta el 2012. Ahí se paralizó. En 2015, el anterior gobierno de Fernando Clavijo, terminamos de negociar un convenio de obras hidráulicas porque no se llegó a firmar, porque como recordaremos todos, en el 2017 hubo una moción de censura a Mariano Rajoy por parte del Partido Socialista y Pedro Sánchez, y eso quedó sobre la mesa. Llegó 2019 y el Partido Socialista entró a gobernar con Podemos y con Nueva Canaria y no llegaron a ningún tipo de convenio. Nosotros en la Agenda Canaria lo hemos negociado, está firmado, y desde este mes de abril ya está Política Territorial en el Gobierno de Canarias sentando las bases del nuevo convenio de obras hidráulicas. Los convenios tienen una duración de 10-12 años y hemos empezado la negociación. Serán 1.000 millones de euros para obras hidráulicas, porque es una materia muy engorrosa. Hay que hacer un trabajo grande. Nuestras tuberías, nuestras redes pierden el 50 al 60% de agua bajo tierra. O sea, de nada nos vale poner mayores plantas para que generemos más agua cuando que el problema está en la tierra. Estamos perdiendo el 50-60% del agua en las tuberías. Por lo tanto, claro que estamos preocupados y claro que ya hemos empezado las negociaciones, en este caso, con la ministra Teresa Rivera para ese convenio de obras hidráulicas que traerán a Canarias 1.000 millones de euros. En el caso, insisto, concreto de Lanzarote, David, el presidente del Cabildo Insular, Osvaldo Betancor, decía en una de las últimas, creo en la última entrevista en esta misma mesa, que estaba luchando porque le declarasen una situación de emergencia con la isla. ¿Se baraja esta opción para poder ayudar aún más si cabe? Sería la clave, porque también lo que dice, más allá de la Agenda Canaria en el Estado, en el Gobierno de Canarias, nuestro presupuesto que aprobamos, dice que si Lanzarote, Fuerteventura o cualquier isla declara la emergencia hídrica, que es lo que decíamos nosotros en la negociación del presupuesto, ya no hace falta que existan partidas presupuestarias definidas para algo. Cuando hay una emergencia, hay fondos ilimitados para esa emergencia. Por lo tanto, sé que el compañero Osvaldo está luchando para que el Cabildo de Lanzarote pueda declarar la emergencia hídrica, porque de esa manera tendremos todos los recursos necesarios que no comprometan las cuentas generales de la comunidad autónoma, entiéndase, para resolver este problema. Pero más allá de eso, repito, estamos buscando también financiación de 1.000 millones de euros firmados en la Agenda Canaria en Madrid.
Otro asunto, David, tiene que ver, también lo has mencionado un poco por encima, que tiene que ver con la bonificación al combustible, que ya conocíamos que entraba en vigor el pasado día 1 de abril para las islas, las llamadas Islas Verdes. Pues la polémica, no hace falta que te lo recuerde, la polémica ha estado sobre la mesa durante estos días, pues precisamente por qué. La pregunta está en por qué Lanzarote y Fuerteventura también no se benefician de esta bonificación al combustible. ¿Cuál es el motivo, David? Bueno, principalmente porque las Islas Verdes comenzaron esta batalla hace más de 10 años. Nos llevaron la ventaja, es la realidad. Ellos tres, La Gomera, El Hierro y La Palma, comenzaron una batalla para que se les bonificase el combustible. Nosotros la comenzamos en la legislatura pasada. Nos fuimos dando cuenta porque no teníamos el precio tan caro como las tenían ellas, era cierto, pero teníamos un precio mayor con respecto a Gran Canaria, porque la media de precios va por provincias, no va por el archipiélago, y lo teníamos mayor y comenzamos la legislatura pasada. Hasta 14 iniciativas presentamos en el Parlamento de Canarias. 14, me comprometo con usted a salir de aquí y enviárselas todas por el WhatsApp, por el email, por donde ustedes me digan. 14 iniciativas. 14 iniciativas para bonificar el combustible rechazadas por el Partido Socialista, por Nueva Canaria y por Podemos. Así que habrá que preguntarles a ellos, ¿no? Porque las polémicas pueden ser artificiales, habrá que preguntarles a ellos por qué dijeron que no. Habrá que preguntárselo. 14, no una, 14 en 4 años. Nosotros lo que reclamábamos, lo que seguimos reclamando y hemos aprobado una PNL, una proposición no de ley en febrero, es que se haga el estudio como se hizo con las Islas Verdes. Primero se tiene que hacer un estudio porque, vamos a ver, ¿por qué vamos a bonificar con 20 céntimos la gasolina y el gasoil en Lanzarote y en Fuerteventura, igual que con las Islas Verdes? Y si aquí en vez de 20 céntimos tiene que ser 60, porque es más caro. Y si aquí en vez de 20 céntimos tiene que ser 10. O sea, los estudios, porque las bonificaciones y las subvenciones tienen que tener un amparo jurídico, porque podemos hablar de política de ciencia ficción, podemos hablar, bueno, la política de ciencia ficción o la política que no se basa en estudios, ya sabemos cómo acaba. Acaba con alguna que otra condena. Entonces, cuando tengamos el estudio, ya veremos, y el gobierno ya lo está haciendo. ¿No dejó el Partido Socialista estudio? No. No lo digo, No. no, evidentemente no lo estoy diciendo yo, te lo pregunto porque Ariagona González en esta misma mesa ha dicho que se dejaron estudios. Y yo contesto de manera tajante no, que lo traiga, y me invita a un debate con ella. No. Ningún estudio. Ningún estudio. No. Lo hemos buscado por todo el gobierno de Canarias, en todo el Cabildo Insular de Lanzarote, lo hemos pedido en sede parlamentaria, debatiendo con el portavoz del Partido Socialista, con Chano Franqui, con la Secretaría de Organización, con Ira Fierro, le he dicho, saque el estudio, tráigalo al próximo pleno. Llevo así desde septiembre, no lo he visto, que lo traiga. Y si lo trae, si se lo demuestra, con el sello del gobierno de Canarias, me invita a un debate que yo voy a estar encantado de venir. No hay ningún estudio. Bueno, Ariagona González sí que trajo 2 estudios, ahora si quieres cuando salgamos de la entrevista lo miramos y demás, sí que trajo... ¿Tiene el sello del gobierno de Canarias? Ahora lo miramos en cualquier caso, trajo dos estudios sobre esta mesa, luego lo miraremos, ya sabemos que son estudios complejos, extensos y demás. ¿Tiene el sello del gobierno de Canarias? Lo miramos en cualquier caso, digo, insisto, no lo estoy diciendo que yo, sino simplemente traslado lo que dijo Ariagona González en esta misma mesa. En cualquier caso, ¿en qué consisten esos estudios, David? Porque claro, hay gente que se pregunta, que dice, oye, es que es fácil comparar el tema de los precios entre una isla, entre otra, entre provincias y demás. ¿En qué consisten esos estudios? Bueno, ¿Es tan complicado, quiero decir? No, supongo, yo no estoy dentro del gobierno de Canarias ni soy un técnico, pero supongo que tendrán que medir mes a mes las diferentes gasolineras de la isla, los diferentes tipos de combustible, porque no es lo mismo gasoil que gasolina, que 98, que 95, no soy un experto, pero los técnicos expertos en los hidrocarburos tendrán que emitir un estudio y ya veremos, repito, ¿por qué hay que bonificar con 20 céntimos a Lanzarote? ¿Y si es 40? ¿Y si es 60? ¿Y si es 10? ¿Y si es 5? ¿Y si no es? O sea, el equilibrio en Canarias tiene que ser que tengamos islas iguales en derechos y en oportunidades. Y no se puede decir en la barra de un bar, pues como las Islas Verdes, un 20 céntimos. Pues a lo mejor no, a lo mejor son 60. O a lo mejor no es ninguno, no lo sabemos, vamos a esperar el estudio. Que por cierto, aprobamos la PNL, Coalición Canaria la presentó y se aprobó en febrero. Estamos en abril, vamos a esperar a que el gobierno traslade el estudio. Después ya los diputados de Lanzarote tendremos que pelear si hay que bonificar más o menos, lo haremos, pero política de ciencia ficción, pues yo no la comparto. Sí que se comprometen, por tanto, entiendo, y ya terminamos, David, una vez que esté ese estudio, pues a luchar, como bien acaba de decir, por lo que merece la isla, ¿no? Lanzarote y también Fuerteventura. Por supuesto, soy diputado de la isla de Lanzarote y cada día pues me levanto para luchar por lo que es justo, ¿no? Porque si a lo mejor no hay que bonificar, no voy a luchar por una injusticia, ¿no? Yo creo en Canarias en su conjunto, ¿sabes? Yo soy de Lanzarote, pero creo que las islas tienen que ser todas iguales y tener la misma velocidad de desarrollo. Desde luego.
Pues nos quedamos con eso. David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria, muchísimas gracias. Han quedado algún tema sobre el que hablar, son muchos que se han ido acumulando, pero esperamos tenerlo pronto de nuevo por aquí. Estaré encantado de venir. Gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen, que enseguida regresa nuestro compañero Jaime con tertulia política, que es lo que toca cada jueves. Yo me despido por hoy. Buenas tardes.